Vamos a estudiar los factores que influyen en la fotosíntesis a través de unas gráficas que hay que saber interpretar. Estos factores son la intensidad luminosa, aquí, la concentración de CO2, la cantidad de oxígeno en relación con las horas de luz, aquí analizaremos dos variables, y la temperatura. Vamos con la intensidad luminosa, con la gráfica A. Aparecen varias representaciones según la especie y se distinguen dos grandes familias de gráficas. Aquellas en las que aumenta la tasa fotosintética cuanto mayor sea la intensidad luminosa, que vienen a ser todas estas de aquí, y aquellas en las que la fotosíntesis es más eficiente a intensidades de luz bajas, como son estas dos de aquí. Incluso alguna, cuando aumenta la intensidad luminosa, medida en kilolux, disminuye la tasa fotosintética. Este es el caso de las plantas esciófilas, aquí señaladas. Literalmente significa amigas de la sombra, y así se hace referencia a plantas que sobreviven en lugares con muy poca luz, como el estrato basal de un bosque. Muchos musgos pertenecen también a este grupo de plantas. Son las dos gráficas inferiores, la verde y la de color añil. En las otras se ve que aumenta siempre la tasa fotosintética con la intensidad luminosa. Están las plantas heliófilas en azul, por ejemplo, eso significa plantas amigas del sol, y su gráfica siempre es creciente. Vamos con la gráfica B, una gráfica muy interesante en la cual se relaciona la concentración de dióxido de carbono y la tasa fotosintética. Observa esta frase que acabo de decir. Es lo primero que tendrías que escribir si te piden analizar una gráfica. Tienes que decir o escribir qué variables se relacionan. ¿Entendido? Tienes que comenzar siempre así. Sigamos con el análisis. Resulta evidente que a medida que aumenta la concentración de CO2, aumenta la eficacia fotosintética, ¿verdad? Pero a partir de un cierto momento, más o menos por aquí, se llega a una meseta. Por mucho que aumentemos la concentración de CO2 en este sentido, vemos que la tasa o el rendimiento fotosintético permanece constante. Seguro que esta gráfica te recuerda a la de la cinética enzimática, y con razón. Recuerda que es un enzima el que está reaccionando con el CO2. ¿Cuál era ese enzima? Eso es la rubisco. Por eso, esta gráfica es como la de la cinética de Michaelis-Menten, porque nos está indicando la cinética de la rubisco. Vamos con la gráfica C. Esta gráfica relaciona la tasa o rendimiento fotosintético con las horas de luz, y el análisis salta a la vista. Cuanto mayor sea el número de horas de luz, mayor es la tasa fotosintética, aunque el crecimiento no es uniforme. Vemos que a partir de determinadas horas de luz, el incremento de fotosíntesis no es tan acusado como en la primera parte del número de horas de luz. Ahora bien, observa que cuanto menor sea la presión parcial de oxígeno en la atmósfera, mayor es la tasa fotosintética. Con poco oxígeno, un 1%, se alcanzan valores mayores de rendimiento fotosintético para una misma hora de luz que si la cantidad de oxígeno fuese mayor. ¿Por qué? Piensa un poquito. Es por el fenómeno de la fotorrespiración. Cuanto mayor sea el porcentaje de oxígeno, más se deriva la actividad de la rubisco hacia la fotorrespiración, en vez de hacia la fotosíntesis. Por lo tanto, principio, cuanto menor sea la presión parcial de oxígeno, mayor será la eficacia fotosintética. Estas gráficas lo indican con mucha claridad. En esta gráfica, es una gráfica doble, estamos analizando dos factores, horas de luz y cantidad de oxígeno. Si es que lo que te preguntan es el tema, o pregunta factores que influyen en la fotosíntesis y no te dan las gráficas, recuerda
los factores que estamos estudiando: intensidad luminosa, concentración de CO2, horas de luz y cantidad de oxígeno. Y ahora vamos con el último, en la gráfica D, que es la temperatura. Todas las gráficas tienen algo en común, y es que tienen un óptimo de temperatura. Aquí. Ahora bien, este óptimo de temperatura varía según la especie. Así, la gráfica verde nos indica la temperatura óptima de las plantas T4 que viven en lugares cálidos, y las otras dos de plantas que viven en lugares mucho más fríos, como es la mayoría de las plantas C3, aquí es la gráfica roja, o las plantas que viven en lugares o en zonas alpinas o próximas al Ártico, como puede ser la tundra y la taiga. Este vídeo te puede venir bien también, no solo para aprender los factores que influyen en la fotosíntesis, sino para aprender cómo analizar gráficas, porque es una de las preguntas posibles que te pueden hacer en los exámenes.